Se cumplió un año del asesinato de María Belén Bernal y nos encontramos con una horrorosa noticia que como es este femicidio de Leti Cando, esta enfermera que fue violada, descuartizada, enterrada en la capital de la República. Una situación que sin duda nos ha generado mucho dolor y mucho temor. ¿Cómo está al momento la situación de la mujer? Usted siempre tiene cifras de los femicidios. Este es un número que sin duda va a ser mayor al del año 2022. Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos y todas. Un gusto estar en este medio de comunicación. Sí, el día de ayer, 11 de septiembre, nos despertamos realmente horrorizadas. Primero, nos despertamos para recordar la memoria de María Belén Bernal, que fue asesinada en una estancia de policía salvajemente y que fue desaparecida y luego asesinada. Para honrar su memoria, además, vimos juntas marchando en la capital. Pero además, ayer no solamente recordamos a María Belén Bernal, sino que recordamos a cuatro víctimas de femicidio que sucedieron entre el viernes y el domingo. No solamente fue Leti Cando, quien fue salvajemente asesinada, también fue Verónica en Esmeraldas, una funcionaria de que también fue asesinada por su conviviente. Después, el domingo, una adolescente de 15 años en el Coca fue disparada por otro adolescente que además se supone, dicen los medios de comunicación y las autoridades, que convivían, una adolescente conviviendo, eh, embarazada de 2 meses. Y luego además apareció Nelly, que fue desaparecida también y asesinada el día domingo en en Loja. Así que realmente hemos tenido un inicio de septiembre atroz y las cifras nos están matando. Tenemos como civil al momento registrados más de 220 femicidios y de hecho el 2023 no solo va a ser el año más violento, sino el más sangriento, el más cruento, el más misógino, porque la hazaña con que se están perpetrando los asesinatos contra las mujeres realmente es de alarma, es de alarmarnos. Geraldine, buenos días. Como siempre es un placer conversar con usted a pesar de lo que estamos viviendo. Esta ola de inseguridad, el otro día revisábamos datos que daban cuenta de que lo que vamos de este año, terminando agosto, ya habíamos superado en 4% el número de muertes violentas y asesinatos violentos en general al 2022, en el mismo periodo de tiempo. Este incremento de la violencia en todas sus dimensiones, ¿cuánto ha hecho que se incremente la violencia contra la mujer? No, la violencia contra la mujer se ha incrementado a la par de la alta criminalidad y lo que le llamamos ahora nosotros una violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de temas criminales, distintos sistemas criminales. Tenemos los criminales, por ejemplo, de lo que le llaman las vacunas. Ese es un tipo de violencia. Se están perpetrando femicidios, es decir, mujeres vacunadas y dejadas en las aceras de las ciudades o de los pueblos porque no quieren pagar entre ellas las vacunas. Eso es un femicidio en un sistema de economía criminal. Luego los sistemas en la narcodelincuencia, en todo aquello que decimos las mujeres que son usadas como botines de guerras entre ellas y que dedican al microtráfico, que son tiradas en las calles, ¿no? Es otra manera de ver la violencia, otra manera de ver la peligrosidad. Cuando hay motines en las cárceles, aumentan los femicidios. Parece que matar a las mujeres, a las parejas de de los a las parejas de las bandas, ¿no? Entonces, sí es importante, es muy importante empezar a preguntarnos qué pasa con esta ola de violencia en general en el país, pero cómo afecta de manera diferenciada a mujeres adolescentes, por qué los cuerpos feminizados son los más despojados, ¿no? De los derechos y en este derecho a de derecho de ejercer. Así que hemos visto un incremento tenaz, y voy a usar esa palabra porque es tenaz, Geral- cabro, es mortal lo que está pasando en el Ecuador. Geraldine, ¿cómo se explica? Usted decía que si bien este año va a ser más sangriento por el número de mujeres asesinadas, es también el más violento porque la hazaña se ha incrementado, los niveles de violencia son impensables. ¿Qué explicación hay para esto? Yo creo que hay las brechas de desigualdad, el poco acceso a alternativas, a oportunidades dignas, digamos, esta ola, digamos, de violencia en donde se han instaurado estas bandas criminales en distintas zonas del país, creo que nos está matando y eso tendría que leerse desde la política pública, cómo resolver, digamos, de esta falta de acceso a servicios, de acceso a recursos, de acceso a oportunidades. No se trabaja en eso, ¿no? Se está trabajando con un pensamiento altamente punitivo, es decir, solo puras cárceles, más o menos, armémonos todos y matémonos todos entre todos, ¿no? Y esa no es la idea. La solución es generar condiciones de bienestar entre la población, ¿no? Y hacer
dignas de la vida. Yo también hago un llamado y aprovecho porque, por ejemplo, en Pichincha llama la atención el alto incremento de violencia sexual contra niñez y adolescencia. Es increíble cómo ha crecido la violencia sexual y casos graves, ¿no? Por ejemplo, casos de trata, víctimas de 12 años con 24 agresores sexuales, forzadas a la maternidad después de haber vivido todo eso, víctimas de trata por propios familiares porque son vinculados a bandas delictivas. Eso está pasando aquí en Pichincha. Ustedes imaginen. Esto pasa aquí en el noroccidente de Pichincha y necesitamos por eso que funcione un sistema de protección y por eso decimos y no nos vamos a cansar, necesitamos presupuestos, personal suficiente, recursos técnicos, humanos para poder atender esta problemática que es la violencia que nos está matando individualmente en nuestras familias, en nuestros barrios, pero mientras no haya una respuesta eficiente a esto, creo que la ola de violencia va a seguir en creciendo, como hemos visto este año. Yo en el comentario, recordando, digamos, el aniversario del femicidio de María Belén y refiriéndome también a lo sucedido con Leti Cando, Geraldine, al final decía, bueno, lo que hagan las autoridades, si es que hay alguna vez nuevamente una autoridad nacional que se ocupe en serio de estos problemas y que destine los recursos y no los reduzca o los elimine, que esto además creo que no pasa únicamente por crear una institución y ponerle un bonito nombre como el del Ministerio de la Mujer, sino por muchas otras cosas que tienen que ver con política pública y recursos para que esa política pública se haga realidad. Hay intentos más locales y demás, pero finalmente no termina siendo suficiente. Y a propósito de este último acontecimiento ocurrido acá en Quito, la pregunta que me hacía es, ¿qué más tenemos que hacer como sociedad? Porque acá lo que hemos visto, y me he encontrado con algunos comentarios en redes sociales, que culpan a la víctima de por qué fue a la fiesta, que cómo estuvo vestida, que si debía ir o no, bueno, etcétera, etcétera, empezando por ahí. Pero después estuvo acompañada. ¿Y qué pasa con el entorno? O sea, creo que también como sociedad algún tipo de responsabilidad tenemos que asumir como para tratar de evitar que estos casos se reproduzcan, Geraldine. Sí, totalmente de acuerdo, Alexis. Digamos, la violencia es un problema de todos y todas, no es un problema solo de la política pública, de las autoridades, no, es un problema de nosotros como ciudadanos, ciudadanas, como amigos, amigas, vecinos, vecinas. Necesitamos entender eso. Mientras no entendamos eso, la violencia nos está carcomiendo. El caso de Leti Cando, que fue aquí en la capital, digamos, yo les pregunto, en la violencia, ¿por qué la violencia siempre le echamos la culpa a la víctima? Es el único delito que pasa eso. Yo les pregunto, en un delito de robo, de estafa, qué bonito que todo el mundo les diga a ustedes qué les parecería, señor, señora que nos escucha, que a usted le echen la culpa porque se ha comprado un carro y que entonces por eso le roban. O sea, ¿dónde? El delito, digamos, el delito es el delito y el culpable es el que comete el delito, no la persona que es agredida en cualquier parte del mundo. Pero cuando hablamos de violencia parece que empezamos a poner unas alarmas y ponemos a poner justificaciones. Mientras sigamos como sociedad ecuatoriana justificando la violencia, naturalizando la violencia, digamos, justificando lo que hacen en la familia en honor a los secretos familiares, a la honra de la familia, a la honra de las instituciones. Mientras siga habiendo espíritu de cuerpo, no vamos a progresar. En un país que vive violencia, que las mujeres somos la mitad de la población, no somos un sector, y 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador vivimos violencia, entonces puede haber un país que se desarrolle. Posible, mientras no tengamos claridad en esto y nos pongamos a accionar en realidad, en lo pequeño, en lo poco que vemos, Alexis, no tenemos ser ni esas en su casa, en su familia, en su barrio, qué está pasando en este momento con los temas. Interese cómo es la ruta de atención de protección para poder exigir a esas autoridades que tienen que, pero nos lavamos cuando se fue Leti, pero la próxima vez puede ser su hija, su hermana, Nina, su mamá. ¿Qué va a y le digan que es culpa de su mamá porque se fue donde unas amigas? ¿Desde cuándo no podemos salir a una fiesta seguras? ¿Desde cuándo? ¿De cuándo cambió así la sociedad? Y esa pregunta nos tenemos que hacer y conscientemente, porque para erradicar la violencia solo hay que nombrarla y hay que empezar a ponerle luz en donde nadie quiere hablar. Son temas que nadie quiere hablar, hay que hablarlo. A Leti Cando no solo la mataron, sino que la violaron, la ultrajaron, la despedazaron y la botaron como basura en una zanja, en un parque.
Eso no se hace, eso muestra una sociedad machista, patriarcal, una sociedad de odio, de misoginia. Necesitamos cambiar eso y esa es la invitación para la ciudadanía. Cambiemos de eso, pongámonos manos a la obra y empecemos a indagar qué tenemos que hacer si sabemos de un caso, cómo podemos ayudar, cómo podemos nombrar. No nos callemos más. La próxima vez que en la mesa de su casa haya violencia, dígalo, nómbrelo, pida ayuda.